En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, un pastel de yogur. Es un postre extra suave que te dejará sin palabras. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando varillas manuales o batidora manual. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, mezcla 3 cucharadas soperas de maicena con una cucharadita de polvo de hornear. Añade la maicena a las yemas y mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen. Luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que esté bien incorporada. Finalmente, agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. A este punto de la receta es momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso, utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho.
Ahora sí, buen provecho. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave de yogur que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Hoy vamos a preparar un bizcocho que conquista corazones, usando lo más simple, que son ingredientes de siempre y mucho cariño. Cascamos 5 huevos y separamos las yemas de las claras. Coloca las 5 yemas en un bol y las 5 claras en otro bol. A las yemas añade un cuarto de cucharadita de sal y media cucharadita de esencia de vainilla. Agrega 80 ml de leche entera y 60 ml de aceite vegetal suave como girasol o maíz. Estos líquidos aportan jugosidad a la masa sin hacerla pesada. Mezcla bien hasta que la mezcla esté suave. Luego tamiza sobre la mezcla 80 gramos de harina de trigo. Tamizar ayuda a que el bizcocho quede más ligero. Mezcla con suavidad hasta que todo esté completamente unido. Ahora divide esta mezcla en 2 partes iguales. A una la dejamos con sabor a vainilla, a la otra le añadimos 15 gramos de cacao puro en polvo sin azúcar y una cucharada de leche entera para mantener una textura suave. Mezcla bien hasta que el cacao esté completamente integrado. Ahora preparamos el merengue, que es la clave para lograr un bizcocho aireado y esponjoso. En el bol con las claras comienza a batir a velocidad media durante 1 minuto. Cuando estén espumosas, agrega media cucharadita de jugo de limón que ayuda a estabilizar las claras. Añade 100 gramos de azúcar blanca en 2 partes, no todo de golpe. Continúa batiendo hasta obtener un merengue brillante y con picos suaves. Divide el merengue en 2 partes iguales. Incorpora una mitad a la mezcla de vainilla y la otra mitad a la de chocolate. Hazlo con movimientos suaves y envolventes de abajo hacia arriba para no perder el aire del merengue. Usa un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto y forrado con papel encerado. Primero vierte la mezcla de chocolate en la base del molde.
Luego añade la mezcla de vainilla por encima. Con un tenedor pasa suavemente alrededor de los bordes del molde, haciendo un movimiento ondulado para que al hornearse se cree un efecto de olas o remolino. Decora la superficie con algunas chispas de chocolate si lo deseas. Coloca el molde dentro de una bandeja con agua caliente, cubriendo unos 5 centímetros de altura para hornear al baño María. Esto ayuda a que el bizcocho quede muy húmedo y se cocine de forma uniforme. Hornea a 160 grados Celsius durante 50 a 60 minutos. A los 30 minutos de horneado, cubre suavemente la parte superior del bizcocho con una esterilla de silicona, un mantel de silicona o una hoja de papel de hornear para evitar que se dore demasiado. Cuando termine el horneado, deja reposar 10 minutos dentro del horno apagado con la puerta entreabierta. Luego saca el molde y desmolda. Y listo, tendrás un bizcocho súper suave, esponjoso, con un diseño marmolado precioso y un sabor equilibrado entre vainilla y chocolate. Ideal para disfrutar en cualquier ocasión. Si te ha gustado esta receta, no olvides darle a like y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por tu apoyo y por compartir mis vídeos. Gracias a ti, este canal puede seguir creciendo y llegar a muchas más personas. Muchas gracias y hasta pronto.
Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un bizcocho tan suave que parece algodón. Una receta simple, con ingredientes básicos, pero resultado espectacular. Empezamos con la mezcla base. Coloca 100 ml de leche en un bol. Agrega 60 ml de aceite vegetal. Esto le da al bizcocho una textura húmeda y muy esponjosa. Añade una cucharadita de esencia de vainilla. Aporta ese aroma dulce tan clásico y reconfortante. Incorpora 100 gramos de harina común previamente tamizada. Tamizar evita los grumos y airea la mezcla. Ahora separamos 6 yemas de huevo. Agrégalas en 2 tandas y mezcla bien. Esto permite que se integren mejor sin cortar la mezcla. Debe quedar suave, sin grumos y con un color uniforme. Pasamos a preparar el merengue. Coloca 6 claras de huevo en un bol limpio. Agrega 100 gramos de azúcar común. Bate hasta formar picos suaves, no duros. Este punto es importante para que el bizcocho suba bien. Debe verse brillante y con textura aireada. Ya con el merengue listo, lo unimos a la mezcla anterior. Hazlo con movimientos envolventes sin batir fuerte. Así mantenemos el aire que le dará esponjosidad. Es casi como doblar la mezcla sobre sí misma. Prepara un molde de 20 por 20 centímetros. Engrasa o forra el molde para evitar que se pegue. Precalienta el horno a 150 grados centígrados. Vamos a hornear a baño María. Coloca el molde dentro de uno más grande. Agrega agua caliente hasta cubrir unos 3 o 4 centímetros. Este método evita que el bizcocho se reseque. Hornea a 150 grados durante 60 minutos. No abras el horno durante la cocción. Esto puede hacer que el bizcocho se hunda. Aprovecha este tiempo para disfrutar el aroma en la cocina. Al sacarlo, verás que está dorado y muy suave al tacto.
Tiene una textura tan esponjosa que casi rebota. Parece algodón, ligero, perfecto. Comenta si te gustó esta receta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Muchas gracias por ver y hasta pronto.